Hay momentos en nuestra vida en los que Dios no solamente quiere que nosotros leamos una palabra de la Biblia, sino que quiere que una verdad que ya está escrita en su palabra sea aplicada directamente a nuestra situación. Hoy miles y miles de cristianos viven en este mundo como si no tuvieran rumbo, como si no hubiera nadie quien los guiara, como si el Espíritu Santo hubiera dejado de hablar. Pero no hay nada más alejado de la realidad. El Espíritu Santo sigue hablando hoy. El Espíritu Santo sigue obrando milagros. El Espíritu Santo de Dios quiere transformar las vidas, guiarlas, bendecirlas, cuidarlas y protegerlas. Pero muchas personas ignoran que el Espíritu Santo de Dios quiere guiarte a través de una palabra específica para una situación específica que ya está escrita en la Biblia, y es lo que hoy llamamos un rema. ¿Qué es un rema? Es la palabra escrita de Dios dada a alguien específicamente. La Biblia dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y la gente que cree en este verso bíblico y lo confiesa con todo su corazón, recibe la salvación, que es el milagro más poderoso y grandioso que jamás nadie pueda recibir. Pero lo que la gente no cree es lo que dice unos versos después. En el verso 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por el rema de Dios, por la palabra de Dios. Es decir, que rema es la palabra escrita y dada a alguien específicamente para que pueda creer en ese momento. Fue como cuando Jesús dijo a Pedro: desciende de la barca. Era una palabra rema. Bueno, Jesús no le dijo desciende de la barca, pero le dijo ven. Era una palabra rema específica a una situación específica para una persona específica. Y cuando Pedro escuchó esa palabra, caminó sobre esa palabra de Jesús que le dijo ven. Pedro no caminó sobre las aguas, nadie puede hacerlo. Pero Pedro caminó en el rema de Dios, en la palabra específica que Jesús le había dado. Y hoy tú puedes recibir un rema de Dios. Romanos 10:17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios o el rema de Dios. Rema es la palabra que se usaba en el griego para hablar del logos escrito, del momento específico en que se escribió esa palabra. Oh, yo ruego al Espíritu Santo que puedas entender lo que hoy estoy diciendo, pues quizás no tenga la habilidad para explicarlo de la forma más sencilla. Pero si esta es la palabra de Dios, que sea el Espíritu Santo trayendo revelación a tu vida para que hoy puedas creer y recibir ese rema. Porque tú necesitas un rema de Dios para tus hijos.
Necesitas un rema de Dios para tu matrimonio. Necesitas un rema de Dios para tus finanzas. Es decir, tú necesitas que Dios obre hoy en cada situación que estás viviendo. Y la palabra escrita de Dios, la Biblia, contiene miles y millones de remas. Palabras específicas para personas específicas en situaciones específicas. Y no estoy hablando de los personajes bíblicos, estoy hablando de ti, de mí y de cualquiera que ha creído en Cristo. Recuerda que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Traspasa las edades, no caduca. La palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Un día tú y yo quizás no estaremos más en esta tierra. Y si Cristo no ha venido, la palabra de Dios seguirá obrando milagros, trayendo sabiduría y revelación, y seguirá dando remas. Seguirá trayendo remas a cada persona que ha creído en Cristo por todas las edades. Yo lo creo con todo el corazón. Y hoy vas a aprender a recibir, a discernir y a entender a través de la palabra de Dios el rema específico para tu vida. Hay una diferencia entre conocer una escritura y experimentar cómo esa escritura comienza a confrontar, a dirigir y transformar nuestras vidas. Hay textos que quizás usted ha leído en la Biblia muchas veces. Quizás los leíste hace años, los escuchaste predicar, los subrayaste. Pero un día, en medio de una situación específica, vuelve a encontrarse con esa misma palabra y algo sucede dentro de ti. Es como si un fuego viniera sobre tu vida y revolviera tu vida y te dijera: esa palabra es para ti, para que seas libre, para que recibas poder, para que seas lleno de la gloria. Eso es exactamente lo que hoy vas a vivir. Cuando recibes una palabra específica porque leíste la Biblia y esas palabras saltan de esas letras, de esa tinta, y entiendes que es para ti, te aferras a esa palabra. Ese es el rema de Dios. Y esa es la palabra sobre la cual tienes que caminar, como cuando Pedro caminó sobre las aguas. Él no caminó sobre las aguas, vuelvo a decirlo. Él caminó sobre la palabra de Jesús. Oh, qué tremenda sabiduría y gloria del Padre. La Biblia no ha cambiado. La palabra de Dios no cambia. Lo que sucede es que el Espíritu Santo está aplicando esa verdad a una situación concreta en tu vida. Por eso hoy quiero hablar de 5 señales que puedes estar recibiendo de un rema de parte de Dios. Y yo quiero empezar con algo muy claro. Un rema verdadero jamás contradice la palabra de Dios. Dios no te va a hablar algo que ha contradiga lo que Él mismo ya estableció en las Escrituras. El rema de Dios a tu vida debe confirmar lo ya escrito. Y un rema de Dios puede guiarte. Un rema de Dios puede liberarte, un rema de Dios puede sanarte, un rema de Dios puede restaurarte.
un rema de Dios puede obrar de manera milagrosa y poderosa en lo que estás viviendo, porque la palabra de Dios no es que el rema esté obrando, es que Dios está obrando a través de ese rema como vehículo de su poder, de su gloria y de su unción. Yo sé que esta palabra es profunda. Esta palabra no es leche, esta palabra es vianda. Y si hoy estás recibiendo esta palabra es porque Dios ha visto que tienes la capacidad de recibirla, que ya no eres un niño fluctuante, que ya no eres un bebé en Cristo, que has madurado, que eres una persona espiritual madura y que estás a punto de recibir la gloria del Señor para entender los misterios que no todos pueden entender. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso, cuando creemos que Dios nos está hablando, tenemos que llevar aquello que estamos recibiendo al filtro de la Escritura. Y si lo que nosotros creemos que Dios nos está hablando no está de acuerdo a la sana enseñanza bíblica, entonces debemos desecharlo. Porque Dios jamás contradecirá lo que Él ha dicho. El Espíritu Santo de Dios solo hablará en acuerdo, en armonía a lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Por eso sé que si tú eres una persona madura, amas la palabra más que a ninguna otra cosa en la tierra. Un verdadero creyente maduro en Cristo ama la palabra. Es lleno de la palabra, porque la palabra es espíritu. Es como aquella historia bíblica de aquel hombre que defendió un campo de lentejas. Era un valiente de David. Y dice que este hombre defendió un campo de lentejas y él enfrentó a un ejército él solo. Y fue tan recia la batalla que este hombre libró que la espada le quedó pegada a su mano. La espada que él usó en esta batalla le quedó pegada a su mano. Y un verdadero creyente tiene la espada pegada a su espíritu, a su alma, a su corazón, la espada que es la palabra de Dios. Ahora, Dios puede usar una predicación, puede usar una conversación, puede usar una circunstancia, puede traer una escritura a nuestra memoria, pero jamás nos llevará fuera de su palabra. Y ahora quiero llevarte a una historia de un hombre que estaba cansado, un hombre que había trabajado, un hombre que sabía hacer su oficio, pero que estaba terminando una jornada sin resultados, y su nombre era Pedro. Era la noche de Pedro. En Lucas 5 nos presenta esta tremenda historia extraordinaria. Jesús estaba junto al lago de Genezaret. La multitud se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Jesús ve 2 barcas. Los pescadores habían descendido de ellas y estaban lavando sus redes. Entre ellos estaba Simón Pedro, y Jesús entra en la barca de Pedro y le pide que se aparte un poco de tierra. Y desde allí comienza a enseñar a la multitud. Después sucede algo que cambia la historia y quiero leer el pasaje. Lucas capítulo 5, voy a leer el verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo echado la red, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Porque por la pesca le había sobrecogido temor. Asimismo, a Jacobo, a Juan y a los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro, Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y aquí es tan tremendo lo que pasó. ¡Qué poderoso! Pedro había trabajado toda la noche, no había pescado nada y ahora Jesús le dice: boga mar adentro. Pedro tenía experiencia, Pedro tenía experticia, pero Jesús tenía autoridad. Pedro conocía el lago, pero Jesús conocía el propósito. Pedro sabía lo que había ocurrido durante toda la noche, pero Jesús sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Y Pedro dijo una frase que quiero que usted guarde en su corazón: mas en tu palabra, en tu rema, echaré la red. Y aquí comienza todo. Quiero hablarte de la primer señal de cómo discernir un rema de Dios a tu vida. El rema te lleva a la palabra de Dios. Pedro dijo: en tu palabra echaré la red. Pedro no dijo: voy a hacerlo porque tengo una sensación. ¿Entiendes? La primer señal de que estás recibiendo un rema de Dios es que sientes que esa palabra te acerca a la Biblia, te lleva a la Biblia, porque la palabra de Dios o el rema revelado a tu vida puede ser que no sea exactamente un versículo bíblico, pero tú como que comienzas a pensar: esto está escrito en la Biblia, quizás nunca lo leí o quizás alguna vez lo escuché, pero creo que esto dice la Biblia. ¿Sabes? Si tú estás sintiendo eso, que Dios te está hablando y que eso está escrito en la Biblia, quiero que te arrodilles y ores y le digas: Señor, llévame a ese lugar en la Biblia donde se encuentra esta palabra. Y creo con todo el corazón que el Señor te guiará a ese lugar que estás buscando. ¡Oh, qué tremendo! ¡Qué poderoso! Pedro no dijo: voy a hacerlo porque tengo una sensación. No dijo: voy a hacerlo porque alguien me dijo que lo hiciera. No dijo: voy a hacerlo porque tuve un sueño. Él dijo: en tu palabra echaré la red. Esa es la primera señal. Cuando Dios realmente está hablando a tu vida, aquello que recibes te lleva a la palabra de Dios. No te deja fuera de ella, no te aleja de la palabra. Jesús dijo en Juan 14:26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos recuerda lo que Cristo ya ha dicho. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esas supuestas revelaciones que contradicen la Escritura. Dios no te va a decir que hagas algo que contradiga su palabra, que contradiga la Escritura. La Biblia dice en Isaías 8:20: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido.
La palabra de Dios es nuestro fundamento. Por eso si alguien viene y dice, Dios me dijo que hiciera esto, la pregunta no debe ser solamente ¿qué sentiste? La pregunta debe ser ¿qué dice la Escritura? Porque nuestras emociones pueden equivocarse, nuestros pensamientos pueden equivocarse, nuestros deseos pueden equivocarse, pero la palabra de Dios permanece. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Oh, qué interesante. La Biblia nos dice que la palabra es un reflector que ilumina 20 años del futuro. Dios dice que es lámpara a nuestros pies, te muestra dónde poner el próximo paso, te guía en el momento que estás viviendo y muchas veces eso es exactamente lo que Dios hace. Nosotros queremos saber qué va a pasar dentro de 5 años y Dios dice, obedece hoy. Nosotros queremos saber todo el camino, Dios dice, camina el siguiente paso. Nosotros queremos conocer el final, Dios dice, cuenta conmigo y confía en mí. Pedro no sabía cuántos peces había, no sabía cómo iba a terminar aquella mañana, pero tenía una palabra, boca mar adentro, y eso fue suficiente. Entonces aquí está la primera señal. Si lo que estás recibiendo realmente viene de Dios, te llevará nuevamente a la palabra de Dios. No te hará abandonar la Biblia, no te hará despreciar la doctrina, no te hará depender de la persona equivocada, de ninguna persona. Te llevará a Cristo y a su palabra. Segunda señal. El rema produce convicción y te lleva a obedecer. Pedro escuchó la palabra de Jesús, pero ahora tenía que tomar una decisión. Podía decir, Señor, gracias por tu palabra y quedarse allí, pero no lo hizo. Lucas capítulo 5, verso 5 dice, mas en tu palabra echaré la red. Pedro obedeció. Y aquí hay una diferencia entre escuchar una palabra y obedecer a una palabra. Santiago dice en capítulo 1, verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay personas que reciben mensajes constantemente, escuchan predicaciones, ven videos, leen libros, escuchan estudios bíblicos, pero siguen viviendo igual. Porque escuchar no es suficiente. La palabra tiene que producir obediencia. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La verdadera palabra de Dios produce una respuesta. Cuando Dios te confronta con algo, puedes sentirte incómodo, puede doler, puede tocar un área que no querías tocar. Pero la convicción del Espíritu Santo no viene para destruirte, viene para corregirte. Y Jesús dijo en Juan 16:8 que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y hay momentos en los que tú y yo estamos orando diciendo, Señor, háblame. Y Dios empieza a mostrarte algo. Perdona, cambia. Deja eso, vuelve a buscarme, ordena tu vida, regresa a la oración, abandona ese pecado. Y quizás tú dices, Señor, dame otra palabra, o no. Dios continúa hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque el problema no es falta de revelación, el problema es falta de obediencia. Pedro pudo haber dicho, Señor, yo ya sé pescar. Pedro decidió obedecer. Y aquí hay algo maravilloso. Pedro estaba cansado, Pedro tenía argumentos, Pedro tenía experiencia, Pedro tenía una noche completa que aparentemente demostraba que no había peces, pero una palabra de Jesús fue suficiente para llevarlo a hacer algo diferente.
el rema de Dios no solamente te emociona, te mueve a obedecer, te mueve a cambiar, te mueve a caminar, te mueve a dejar lo que Dios te está pidiendo que dejes. La tercera señal es que el rema trae dirección en medio de la confusión. Pedro estaba frente a una situación difícil. Había trabajado toda la noche. No había resultados y Jesús le da una instrucción: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Observa la sencillez de la instrucción. Jesús no lo explicó todo, no le dijo: Pedro, dentro de 20 minutos vas a tener tantos peces. No le explicó todo el proceso, simplemente le dijo: boga mar adentro. Hay personas que quieren que Dios les explique todo antes de obedecer, pero Dios muchas veces no da dirección antes de darnos explicación. Abraham es un ejemplo extraordinario. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Eso es fe. Eso no significa que Abraham no tuviera preguntas. Significa que confió en lo que Dios le había dicho. Y aquí tenemos que aprender algo. La fe no siempre recibe todos los detalles. A veces recibe el próximo paso. Proverbios 3, 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Quizás tú estás pidiendo: Señor, muéstrame toda la carretera. Y Dios te dice: confía en mí y da el siguiente paso. Quizás tú estás diciendo: Señor, ¿qué va a pasar con mi familia? Y Dios te dice: hoy ora. Señor, ¿qué va a pasar con mi ministerio? Hoy sé fiel. Señor, ¿qué va a pasar con mi futuro? Hoy obedéceme, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Salmos 119, 105. No necesariamente te muestra todo el futuro, te muestra el próximo paso. Y cuando das ese paso, Dios puede mostrarte el siguiente. Por eso, una señal de que Dios está tratando contigo es que en medio de la confusión comienza a aparecer una dirección que está de acuerdo con su palabra. No necesariamente tendrás todas las respuestas, pero sabes cuál es el próximo paso. Cuarta señal: el rema permanece aún en medio de la prueba. Y aquí hay algo que debemos aprender. Pedro recibió la palabra, pero inmediatamente después tuvo que actuar. Y esto es importante porque muchas personas creen que si Dios les habló todo será fácil. No necesariamente. La palabra de Dios no siempre elimina inmediatamente la prueba. A veces la palabra de Dios te sostiene dentro de la prueba. Miren a José. Dios le había dado sueños, pero después terminó en una cisterna. José recibió una palabra sobre su futuro, pero tuvo que atravesar un proceso. David fue ungido rey, pero después tuvo que enfrentar persecución. Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo descendió sobre él y después fue al desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. La presencia de una palabra de Dios en tu vida no significa ausencia de pruebas, significa que puedes atravesar las pruebas como si fueran la promesa más firme y fiel a tu vida. Y aquí está la diferencia. Cuando una emoción te sostiene, se acaba cuando llega la prueba. Pero cuando Dios realmente ha afirmado algo en tu corazón, puedes atravesar la dificultad y seguir creyendo. Habacuc escribió en el capítulo 3, versos 17 y 18: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales,
con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es tremendo. Habacuc te está diciendo, aunque no vea resultados, con todo, aunque las circunstancias sean contrarias, con todo, yo seguiré confiando. Esa es una palabra que permanece. Pedro había tenido una noche sin resultados, pero Jesús había hablado. Y ahora Pedro podía decir, en tu palabra echaré la red. No dijo en mis resultados, no dijo en lo que veo, dijo en tu palabra. Quizás hoy tú no ves todavía lo que estás esperando, pero si Dios te ha dado una dirección conforme a su palabra, no abandones solamente porque todavía no ves resultado. Hay semillas que necesitan tiempo, hay procesos que necesitan madurez, hay respuestas que llegan después de temporadas de espera. Gálatas 6:9. Y no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. No te canses, no abandones, no tires la red porque todavía no has visto peces. Sigue siendo fiel. Y por último, la quinta señal. El rema produce fruto y te acerca más a Cristo. Y ahora llegamos al momento más poderoso de la historia. Los peces aparecen. Las redes comienzan a romperse, las dos barcas se llenan y Pedro contempla el milagro. Pero fíjate en algo. ¿Qué hace Pedro? No se queda celebrando el milagro, no empieza a presumir, no dice, y ahora soy el pescador más exitoso de Galilea. Oh no, hace algo completamente diferente. El verso 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Qué impresionante. El milagro produjo humildad. El milagro produjo reverencia. El milagro produjo reconocimiento de quién era Jesús. Y aquí encontramos una de las grandes pruebas. Una verdadera palabra de Dios no te hace más dependiente de la experiencia. Te hace más dependiente de Cristo. No te hace pensar, yo soy especial. Te hace decir, Señor, necesito más de ti. No te hace mirar a los demás desde arriba, te hace estar de rodillas. No te hace orgulloso, te hace más humilde. Y entonces Jesús le dice en el verso 10 del capítulo 5 de Lucas, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Pedro estaba pensando en peces, Jesús estaba pensando en almas, Pedro estaba pensando en necesidad, Jesús estaba pensando en su propósito. Pedro estaba pensando en una pesca, Jesús estaba pensando en el ministerio y aquí está el fruto. La palabra que Pedro recibió terminó cambiando el rumbo de su vida. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron, dice el verso 11. Ahí está. La palabra produjo fruto. Pedro dejó las barcas, Pedro dejó las redes, Pedro dejó una manera de vivir y siguió a Jesús. Un verdadero encuentro con la palabra de Dios te acerca a Cristo. Un verdadero rema de Dios te lleva a Cristo. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La evidencia no es solamente que recibiste una palabra. La evidencia es que la palabra produjo fruto. Más oración, más obediencia, más santidad, más amor, más servicio, más humildad, más dependencia de Cristo, más deseo de conocer la Biblia, más disposición para hacer la voluntad de Dios, y eso es fruto. Quizás estás viendo lo que Pedro vivió. Quizás estás en una temporada de redes vacías. Quizás has trabajado, has orado, has esperado, has intentado y no has visto lo que esperas. Quizás estás cansado, quizás estás diciendo, Señor, ya lo intenté, Señor, ya oré,
Señor, ya esperé. Señor, ya no sé qué hacer. Tal vez hoy Dios te está recordando algo. No mires solamente la red. Mira lo que Él está hablando. Mira al que está hablando. Pedro miraba una red vacía. Jesús miró un propósito lleno. Pedro veía una noche sin peces. Jesús veía una mañana de milagro. Pedro veía un fracaso. Jesús veía su futuro. Quizás tú estás mirando lo que no tienes, pero Dios está mirando lo que puede hacer contigo. Por eso quiero que examines tu corazón. ¿La palabra que estás recibiendo está de acuerdo a la Biblia? Esa es la primera señal. ¿Esa palabra te está llevando a obedecer? Esa es la segunda señal. ¿Permaneces firme aunque atravieses pruebas? Es la tercera señal. La cuarta señal. ¿Está produciendo fruto y acercándote a Cristo? Esa es la quinta señal. La cuarta señal, permaneces firme aunque atravieses pruebas. Oh, palabra de vida, palabra de poder y de bendición. Hoy vas a decirle al Señor como le dijo Pedro a Jesús: mas en tu palabra echaré la red. Pedro tenía experiencia, pero eligió creer en lo que Jesús le estaba diciendo. Y por eso él vio el milagro. Y hoy vas a ver el milagro en tu vida. Aunque quizás estés muy triste, vas a decirle: yo creo en ti. Porque yo sé quién está hablando a mi vida. Yo voy a obedecer, yo voy a confiar en ti. Hoy damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta palabra. Que Él traiga revelación y gloria a tu vida con poder. En el nombre de Jesús. Amén.